Enviamos un saludo a todas las personas que oyen esta palabra de Dios en diferentes lugares. Los hermanos allá en Argentina, en México, los hermanos allí en África, en Estados Unidos. Una vez más les saludamos desde aquí de España. Bendecido el nombre maravilloso del Señor en Colombia. Y hoy en esta mañana queremos hablar acerca del tema dedicándole a Dios lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado muchísimas cosas, aunque muchas veces nosotros nos quejamos y siempre le estamos pidiendo a Dios más y más. Pero realmente Dios nos ha dado a nosotros muchísimas cosas. El problema es que la gente recibe algo de Dios, pero lamentablemente o no lo sabe valorar o lo dedica a las cosas equivocadas. Y hoy en esta mañana, mientras yo predico, usted va a ver la cantidad de cosas que Dios le ha dado y que usted y yo se las debemos dedicar a Dios. Si las dedicamos a otra cosa, hacemos una muy mala inversión. En 1 de Samuel, bendito sea el nombre del Señor, nos habla de una mujer llamada Ana. Esta mujer era estéril, no tenía hijos, y su problema, humanamente hablando, no tenía solución. Pero ella vino a la presencia de Dios y le rogó a Dios con lágrimas que le diera un hijo. Le pidió a Dios que la sacara de esa ignominia, de esa afrenta que era en aquellos tiempos. Y Dios oyó la oración de Ana, porque Dios oye la oración de los que se humillan delante de Él. Pero me llama la atención que cuando Dios respondió la oración de ella, de Ana, ella vino delante de Dios. Miren lo que Ana le promete al Señor. 1 de Samuel, capítulo 1, versículo del 10 en adelante. Dice que ella, con amargura del alma, oró a Dios y lloró abundantemente. E hizo un voto. Un voto es una promesa. Y le dijo al Señor: si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, oiga bien, yo lo dedicaré a Dios todos los días de su vida. Le está diciendo Dios: si tú me das algo que yo no tengo, si tú me das lo que yo te pido en este día, yo te lo dedicaré a ti. Así que, amado hermano y amigo, cada uno de nosotros hemos recibido algo de parte de Dios. Por eso el tema de esta mañana es: dedícale a Dios lo que Dios te ha dado. Pueden tomar asiento. Bendecido el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Han habido personas que usted ha oído de ellas, que recibieron algo grande de parte de Dios, pero lo colocaron en las manos equivocadas. ¿Quién no ha oído hablar de Elvis Presley? Un hombre que tenía unos talentos tremendos, que sus padres eran evangélicos, eran cristianos de la iglesia Asamblea de Dios, que le hablaron del evangelio. Pero alguien en un momento, un llamado cazatalentos, pasó por el lado de Elvis Presley y le dijo que con ese movimiento y esa fuerza él podía mover al mundo, podía hablar mucho de las historias de Elvis. Pero los himnos que él aprendió en la iglesia, cuando él estaba drogado y borracho, empezaba a cantar lo que él había oído en la iglesia. Y cuando la gente le decía a Elvis: eres el rey,
Él lloraba en medio de la embriaguez y decía: yo no soy el rey, solo hay un rey, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo terminó la vida de Elvis Presley? Terminó drogado y ahogado en una bañera. Whitney Houston empezó cantando en el coro de la iglesia bautista, pero cuando empezaron a oír su voz, se le apareció otro cazatalentos. Porque en nuestra vida, un día Dios se acerca y nos da una oportunidad, pero también el enemigo nos hace ofertas, y uno tiene que decidir a quién le va a dedicar lo que Dios le ha dado. Usted sabe cómo terminó Whitney Houston, cómo terminó Freddie Mercury. Por eso, número uno en esta mañana, entrégale a Dios la vida que Dios te ha dado. Ana dijo: Señor, todos los días de su vida lo dedicaré al Señor. Hermano, esta vida es única, no se va a volver a repetir. Esta vida te la dio Dios, esta vida la recibiste de Dios, y a Dios se la debe dedicar. Porque cuando uno le dedica a Dios lo que Dios le ha dado, el Señor lo bendice. El Señor bendijo a Samuel, el Señor bendijo a Ana, porque todo aquel que le dedica su vida a Dios, el Señor lo lleva de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Dedíquele a Dios los talentos, los dones que el Señor le ha dado. La Biblia habla de un rey o de un hombre llamado Salomón, y Dios le dio algo a Salomón en Primera de Reyes. Primera de Reyes, el capítulo 3. Bendecido el nombre maravilloso de Jesús. Nos habla de lo que Salomón le pidió a Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, dice: mas Salomón amó a Dios, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Eran tiempos de idolatría, donde se rendían culto a los ídolos, a los demonios. Pero Salomón se consagró a Dios, y dice que iba a él a un lugar llamado Gabaón, porque aquel era el lugar principal. Y oiga bien, se le apareció Dios a Salomón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te daré. ¿Cuántas cosas le pide la gente a Dios? Dios se le apareció a Salomón, y en esta mañana Dios se le quiere aparecer a usted, porque Él está aquí en este lugar. ¿Y qué le dijo el Señor a Salomón? Pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Le dijo: Señor, dame sabiduría, porque soy joven y no sé entrar, no sé cómo salir. Y cuando él le pidió a Dios sabiduría, dice la palabra de Dios que le agradó al Señor que Salomón le pidiera tal cosa. Y esa sabiduría que Dios le dio a Salomón durante mucho tiempo, Salomón se la dedicó a Dios. Usted puede leer el libro de Proverbios, usted puede leer el libro de Cantar de los Cantares, y usted va a ver la sabiduría de Dios manifestada a través de Salomón. Pero ¿sabe qué le pasó a Salomón? Que en un momento dado se olvidó de consagrarle y dedicarle a Dios lo que le había dado. ¿Y sabe a quién se lo dedicó? A las mujeres, al vicio, al mundo, y se arrastró en lo más bajo y echó a perder lo que Dios le había dado. Pero gloria a Dios, que antes que le llegara la hora de la muerte, Salomón reaccionó y dijo: esto que Dios me dio, no me lo dio para dedicarlo al pecado y al mundo, sino que me lo dio para dedicarlo a Él. Y se arrepintió y se volvió a Dios. ¿Y cuál es el consejo que nos da el sabio Salomón? En el libro de Eclesiastés,
Eclesiastés, bendito sea el nombre maravilloso del Señor, capítulo 12, Él deja un consejo para cada uno de nosotros. Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. En el 11:9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre estas cosas te juzgará Dios. Y en Eclesiastés capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador. Dedícale a Dios los mejores años de tu vida, que son los años de tu juventud. Los que Dios te ha dado, la juventud que Dios te ha dado. Da gozo ver a jóvenes que crecen en las manos de Dios, que no necesitan drogarse para ser felices, que no necesitan estar saltando como posesos en una discoteca para tener el corazón lleno, que pueden vivir una vida productiva y de bendición, porque esa juventud que Dios les ha dado se la han dedicado en las manos de Dios. La Biblia habla de un joven llamado Timoteo. Su padre no era creyente, era griego. Su madre era judía, pero su madre le transmitió a Timoteo lo que ella había recibido de su abuela Loida. Le habló de Dios, le habló de la fe. Esa fe creció en el corazón de Timoteo, y cuando Pablo lo encontró, todos daban buen testimonio de Timoteo. ¿Sabe qué hizo Timoteo? Dedicó todos los días de su vida a ese Dios que le había dado esa oportunidad de servirle en su obra, en el ministerio. Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso. Timoteo estuvo hasta el final de sus días al lado de Pablo. Pablo dice: deseo verte al acordarme de la fe no fingida que hay en ti y también de tus lágrimas. Tal vez nunca se casó, porque la Biblia no habla de la esposa de Timoteo. Fue un hombre un joven que tuvo hasta enfermedades, porque sufría continuamente de dolores de estómago. Pero eso que Dios le había dado, él se lo dedicó a Dios. ¿A quién le está dedicando usted su vida? ¿A quién le está dedicando usted su juventud? Timoteo se la dedicó al Señor. ¿Sabe qué significa Timoteo? El que honra a Dios. ¿Usted quiere honrar a Dios? Dedíquele a Dios la vida y la juventud que el Señor le ha dado. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? La palabra habla de otros hombres y de otras mujeres que le dedicaron a Dios lo que Dios les había dado. Había un hombre llamado David, un joven. ¿Sabe qué le dio Dios a David? Un talento para la música como a nadie el Señor se lo ha dado. ¿Y sabe qué hacía David? Con ese talento se lo consagró a Dios. Y los mejores salmos que nosotros hoy podemos leer y cantarle a Dios salieron de ese hombre que estuvo inspirado en las manos de Dios. Mire, cuando él cantaba, había un rey que estaba atormentado por los demonios, Saúl, y alguien un día pasó por donde estaba David y dijo: yo he visto a un hombre que sabe tocar. Y cuando él toca, la presencia de Dios está en ese lugar. Es un hombre lleno de la presencia de Dios. Y el rey Saúl, que tenía el trono, que tenía el poder, pero estaba atormentado, dijo: traédmelo acá. Y cuando el diablo venía a atormentar al rey Saúl y no podía dormir y empezaba a tirar lanzas, David tomaba con lo que Dios le había dado
y tocaba el arpa, y la paz de Dios venía sobre Saúl y el enemigo huía. ¿Sabe cuál es la mayor bendición que Dios está derramando hoy en día en la faz de la tierra? La adoración cristiana. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Los que oyen esa música y están en los hospitales reciben sanidad. Los que están en los manicomios reciben liberación, porque se dan cuenta que es algo que marca la diferencia, porque es una música que nos conecta con el cielo, que nos conecta con Dios, que tiene la bendición de Dios, porque los hombres que hoy adoran a Dios, en su gran mayoría, son personas que han tomado la decisión de consagrarle a Dios lo que el Señor le ha dado. Hoy podemos imitar a Ana y decir: Señor, lo que tú me has dado, yo lo dedicaré a Dios todos los días de mi vida. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, bendito sea el nombre poderoso de Cristo, nosotros tenemos la historia de Mateo. ¿Quién era Mateo? Era un publicano. ¿Y quiénes eran los publicanos? Eran ladrones, eran estafadores, eran personas que vivían de robarle a los demás el dinero. ¿Para qué usaba Mateo? Porque Mateo era un hombre muy preparado. De los discípulos que tenía Cristo, el más preparado era Mateo. Sabía de letras, era un hombre culto. Cuando uno lee la Biblia en el griego original, el griego de Pedro era muy deficiente, pero cuando uno mira la capacidad que tenía Mateo, era tremenda. Pero ¿para qué usaba Mateo esa capacidad? Para robar, para lo malo, para engañar. Pero un día el Señor Jesucristo pasó frente a él y lo miró, y con esa mirada le cambió el corazón a Mateo y le dijo: sígueme. Y él se levantó. Y en esta mañana el Señor quiere que tú te levantes y le digas: Señor, yo te voy a entregar en esta mañana lo que tú me has dado, la vida que tú me has dado. Como Mateo, quiero que miremos la historia de Mateo como la relatan los evangelios. En el evangelio de Marcos, el capítulo 2, Marcos, el capítulo 2. Bendecido el nombre del Señor. Versículo 13. Miren lo que dice. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y oiga bien, al pasar vio a Leví. Aquí le llama Leví, porque Leví significa el que está juntado, y él estaba unido al pecado. Dice: vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, en una mesa donde se cobraban los impuestos. Pero el Señor lo vio, porque aunque usted esta mañana venga aquí por primera vez y usted diga que fulanito me invitó, no, Dios conoce tu corazón. Ya Dios te vio desde el vientre de tu madre. Ya Dios ha visto los años que has vivido y cuántas veces el Señor ha pasado frente a ti y tal vez no te has dado cuenta. Pero aquel día, cuando el Señor pasó delante de Leví, él se dio cuenta que era Dios, que era la oportunidad de Dios,
Y el Señor le dijo: sígueme. No lo invitó a seguir una religión, sígueme a mí. Y ese mensaje de Jesús llegó al corazón de Leví y se levantó. Y sabe que tanto Lucas como Marcos le llaman Leví, pero ¿sabe cómo aparece? No aparece como Leví, aparece como Mateo, porque Mateo significa don de Dios. Ve lo que estoy predicando, lo que Dios te ha dado, dedícaselo al Señor. Dios te había dado un don, pero Él lo había usado para robar, para engañar, porque los publicanos eran ladrones, eran estafadores, eran personas que de los impuestos que se cobraba un impuesto por el vino, por el aceite, por pescar en el lago de Galilea, por traficar y moverse en las carreteras. Pero ellos aumentaban lo que se cobraba y se quedaban con una gran cantidad. Nadie quería estar cerca de un publicano. Pero mire lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 9:9. Otra vez el relato de la salvación de Leví. Mateo capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Aquí ya se llama Mateo, don de Dios, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa con muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Esto tiene una gran enseñanza, hermano. Cuando Mateo toma la decisión de dedicarle a Dios el don que Dios le había dado, lo invitó a su casa. ¿Y sabe a quién invitó aquel día? A todos los ladrones, a los publicanos, a lo peor de la sociedad, a los que los fariseos y los religiosos no querían invitar. Pues cuando los fariseos y los religiosos vieron a esa cantidad de delincuentes que estaban con Jesús, dijeron: este a los pecadores recibe y come con los publicanos. Y ahí Jesús les da un mensaje de los más poderosos que dio Jesús aquí en la tierra, y dijo: los que necesitan al médico no son los que están sanos, sino los que están enfermos, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar los que se habían perdido. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? ¿Quién vive, iglesia? Este hombre tomó la decisión y dijo: Señor, lo que tú me has dado. ¿Y qué le había dado Dios a Mateo? Una pluma. Con la misma pluma que Mateo alteraba las cuentas, con la misma pluma que Mateo robaba, ahora la levantó y dijo: esta pluma la voy a consagrar a Dios. Escribió uno de los más bellos libros y de las más bellas historias que se han escrito acerca de Jesús. Con la misma pluma con que él había robado, ahora se la dedica a Dios. El Evangelio de Mateo es el más largo del Nuevo Testamento, el más largo de los 4 evangelios. Es un evangelio que siempre habla de Jesús como el que fue enviado a salvar al pueblo judío que se había perdido. Pero no solo Mateo, tenemos a Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? En el Evangelio de Marcos dice que en una ocasión, cuando Jesús fue arrestado, Juan Marcos, que era un jovencito, lo seguía, pero cubierto con una sábana.
porque se cree que los cultos y la Santa Cena la hicieron en la casa de Juan Marcos. Pero cuando le quitaron la sábana, huyó. Pero como todavía él se sentía atraído por el Señor, regresó otra vez. Sale con Pablo y con Bernabé en el primer viaje. Pero cuando vio lo difícil que era la obra misionera, huyó por segunda vez. Pero el Señor le había dicho a Juan Marcos: dedícame a mí lo que yo te he dado. Y regresó la tercera vez para nunca más huir, porque escribió ese precioso evangelio de Marcos. Hay gente que dice: pero ¿por qué hay 4 evangelios? Porque son 4 fotografías diferentes de la misma persona. Marcos lo presenta como un conquistador. Marcos escribe sobre todo a los gentiles. Mateo a los judíos. Lucas, otro que dedicó a Dios lo que el Señor le había dado, era médico. Pero un día Pablo, que estaba enfermo, llega donde está Lucas para que lo atienda el médico, y el paciente se ganó al médico. El médico cerró el consultorio y dedicó todo el resto de su vida a la obra misionera. Le dedicó a Dios lo que el Señor le había dado. En el evangelio de Lucas aparecen muchos términos de médico. Cuando Jesús dice: es más fácil pasar un cabello por el ojo de una aguja, en el de Lucas, en vez de decir aguja, habla de la aguja del cirujano. Pero ese talento que él tenía lo dedicó a escribir otro de los evangelios más bellos que uno jamás puede leer. Por eso repito, hay gente que dice: pero 4 evangelios, sí, pero son 4 formas diferentes de ver a Jesús. Mateo como el rey de los judíos, Marcos como el gran conquistador, Lucas como el Hijo del Hombre perfecto. El único autor no judío que escribió 2 libros en el Nuevo Testamento fue Lucas. El libro de la historia de Jesús en la tierra, el Evangelio de Lucas, y el libro de la historia de la iglesia de Jesús en la tierra, el libro de los Hechos. Pero luego tenemos a un cuarto que también le dedicó a Dios lo que el Señor le había dado. Y estoy hablando de Juan. Juan fue probablemente los 2 primeros discípulos que se convierten a Cristo. Fueron Juan y Andrés. Y desde que el Señor salvó a Juan, Juan le dijo: ¿dónde moras? Y el Señor le mostró y se quedó ahí. Cuando iban y se reunía con el Señor, él tenía la costumbre de recostarse sobre el pecho de Jesús. Escribió 5 libros del Nuevo Testamento. Murió de muerte natural. Recibió la revelación del Apocalipsis. Y en su evangelio no hay parábolas. El evangelio de Juan es diferente. El de Mateo habla de genealogía, lo conecta con Adán, lo conecta con el principio. Lucas, pero Juan nos lo presenta como el Verbo, como Dios. Y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos habla del Verbo encarnado en Jesús, que se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria en esta mañana? Hermano, cuando uno le dedica a Dios lo que Dios le ha dado, uno vive la vida de una manera diferente. ¿Qué le ha dado Dios a usted? Dios le ha dado la vida. Dios le ha dado el tiempo. De eso voy a hablar hasta el final. Y hay una cosa que Dios le ha dado a usted, que usted se la debería dedicar al Señor, y es su alma. ¿A quién le ha entregado usted su alma? ¿A Dios o al diablo? En Lucas capítulo 12
Bendito sea el nombre del Señor. Lucas, el capítulo 12, estamos hablando de dedicarle a Dios lo que Dios nos ha dado. En Lucas, el capítulo 12, bendito sea el nombre del Señor, nos habla de, voy a hablar de varios ricos. Lucas capítulo 12. Aleluya. Miren lo que dice, hermano. (12:16) dice, en el versículo 13 dice, le dijo uno de la multitud: Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Jesús le dijo: ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o repartidor? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. 16. Le refirió Jesús una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A quién le dedicó su alma? A los placeres, a los bienes pasajeros y temporales. Y cuando llegó la hora, el alma que Dios le había dado para que le glorifique por la eternidad con los redimidos, la perdió en la basura del pecado. Dedícale a Dios lo que Dios te ha dado. Y tú me dirás: ¿y qué te ha dado Dios? Dios te ha dado honra y privilegio. En el Evangelio de Lucas, siga leyendo Lucas capítulo 18. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Nos habla de un joven rico. Lucas, el capítulo 18. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa palabra eterna en griego es aionios, que significa que no tiene fecha de caducidad. Cuando usted se mira hoy, amigo, amiga, y usted mira una foto de hace 10 años, usted se da cuenta que el tiempo va haciendo su obra. Y que, como dijo Salomón, el hombre va a la tierra y el espíritu va a Dios quien lo dio. Pero en esta mañana yo le pregunto: ¿a quién le ha dedicado lo que Dios le ha dado a usted? Este joven rico había recibido una herencia. Y dice la palabra de Dios que vino delante del Señor. Marcos dice que vino corriendo y dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y el Señor le dijo: te falta una cosa, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Lo mismo que le dijo el Señor a Leví, le dijo a él: sígueme. Pero él se dio media vuelta y salió corriendo, porque él no quería los tesoros que proceden de la cruz de Cristo. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 19. Otro rico, habiendo entrado Jesús en Jericó, Lucas 19:1, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo,
Zaqueo significa pureza, que era jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Mira, el joven rico pudo ver a Jesús sin dificultad. Corrió, no tuvo obstáculos, pero se dio la vuelta y se alejó. Zaqueo quería ver lo que vio el joven rico, pero no lo podía ver. Pero mire, en aquel día Zaqueo estaba decidido a entregarle a Dios lo que Dios le había dado, y corrió adelante. El joven rico corrió hacia atrás. Zaqueo corrió hacia adelante y se subió a un árbol, porque él era de Jericó, y en Jericó habían solo una salida, y Zaqueo la conocía y sabía que Cristo iba a pasar por ahí. Yo no me voy a extender demasiado en esta mañana. Yo sé que en algún momento de la vida de cada persona Dios se le aparece. Dios va a pasar delante y te va a decir: dedícame a mí lo que yo te he dado, la vida, el tiempo. ¿A quién se lo va a dedicar? ¿Sabe qué hizo Zaqueo? Cuando el Señor lo vio, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Penúltimo, usted me dirá: pero ¿qué me ha dado Dios que yo le debo dedicar? Dios te ha dado un corazón. ¿A quién le has dedicado tu corazón? ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? El Señor entró a la casa de Zaqueo, que representa su vida, su corazón, lo perdonó. Y Zaqueo dijo: si en algo yo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y el Señor dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Y voy a terminar con el cuarto rico que habla Lucas. Lucas habla de 4 ricos: el joven rico, el rico insensato, Zaqueo, y el cuarto rico aparece en Lucas capítulo 16. El cuarto rico, Lucas capítulo 16. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí voy a terminar este mensaje. El tema es: dedícale a Dios lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos años usted tiene? No me lo diga. ¿Cuántos de esos años usted ha estado en una iglesia? ¿Cuántos de esos años usted lo ha pasado por allá en una discoteca, emborrachándose o drogándose, o en un prostíbulo? ¿Cuánto de su vida usted lo ha dedicado a Dios? El Señor lo llama en esta mañana para que usted haga lo que hizo Ana, que dijo: lo que Dios me ha dado, yo se lo dedico al Señor. Amén. ¿No cree que ya es tiempo suficiente lo que le ha servido al enemigo? Dedíquele a Dios en esta mañana su vida. Dedíquele a Dios su adoración. Dedíquele a Dios en esta mañana su corazón. Dígale: Señor, lo que tú me has dado hoy lo pongo en el altar y te lo dedico a ti, Señor. No haga como este rico que vamos a leer ahora. Mire, aquí dice la palabra de Dios en Lucas 16. Oh, gloria a Dios. 19. Había un hombre rico. ¿Sabe qué había recibido? Riquezas. Que se vestía de púrpura. Había recibido la mejor ropa, el mejor vestido, externamente hablando, lino fino, y hacía
cada día, oiga bien, cada día, ¿qué ha hecho usted en el día de ayer? ¿Qué hizo antes de ayer? ¿Qué hizo usted la semana pasada? ¿Qué ha hecho usted hoy? Todo lo que yo y usted hagamos cada día está anotado en el cielo. ¿Qué hacía él cada día? Con rameras, banquete, y los amigos del corrupto no les faltaban, ahí estaban a la mesa. Dígale a alguien que le dé un pan, y tal vez muchos le van a decir: es que el que tengo es para mí. Pero invite a alguien a fumar y se me sobran los cigarrillos, ven y comparte uno. Es que no lo tiene ni que invitar, es que lo invitan a usted, porque el diablo siempre invita. Pero en esta mañana aquí hay uno que me ha enviado a predicar y a decirle: dedícame a mí lo que yo te he dado. Amén. Aleluya. ¿A quién le dedicó los años ese rico? A los placeres, a los amigos, al lino fino, a los banquetes. Como dicen algunos, comamos y bebamos. Por ahí una canción que dice: voy a vivir, algo así como voy a bailar, vivir la vida, la. Pero cuando esa vida termine, ¿qué? Me imagino que será la canción del rico: voy a vivir, voy a gozar, vivir mi vida, la. Pero llegó la hora cuando él se muere. ¿Usted conoce a alguno de estos que se creían eternos que no muera? Váyase al cementerio y va a ver a los eternos 2 o 3 metros bajo tierra. Pero el asunto no es cuando muere esa persona que se creía eterna, inmortal, que la gente decía: pero es mi ídolo. ¿Dónde está su ídolo? Oh, cuánto le damos a Dios la gloria. Pero entonces Ana dice: lo que Dios me ha dado, yo lo dedico a Jehová. Todos los días de mi vida será del Señor. Porque en esta mañana aquí vemos hombres y mujeres que nos hemos consagrado a Dios. Todos los días de nuestra vida viviremos para adorar y servir a Jesucristo. ¿Qué ha hecho usted con sus años? ¿Qué ha hecho usted con su vida? Este hombre muere. Y sabes que cuando uno muere, quien viene a reclamar el alma de uno es aquel a quien uno se la haya dedicado. Cuando murió el rico, apareció un ser que él nunca había visto en sus banquetes: Satanás. Había visto a los amigos, pero cuando empezó a morir, vio la sombra asquerosa de ese ser que vino y dijo: me dedicaste tu alma y por ella vengo. Pero en la puerta de ahí había un pobre desgraciado que se llamaba Lázaro, que él no lo dejaba ni pasar de la puerta. Y allá, cuando Lázaro mordió el polvo, mientras los perros le lamían las llagas, él decía: pero ¿qué tengo que dedicarle a Dios si no tengo nada? Pero el Señor le dijo: Lázaro, tienes un alma, dedíquele a Dios lo que el Señor te ha dado. Y Lázaro, desde el polvo de la tierra, porque Dios levanta al pobre del muladar y lo hace sentar con los príncipes, le dijo: Dios, toma mi alma, te la dedico a ti. Y cuando murió Lázaro, el dueño de aquel que le había dedicado envió a sus ángeles y tomaron a Lázaro y lo llevaron a la presencia de Dios. Termino. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia, la palabra de Dios, en Proverbios 23-26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis
caminos. El corazón que Dios te ha dado, dedícaselo a Dios. Dedícaselo a Dios. El tiempo, los años, tu alabanza. No se la dediques a ningún ídolo de madera, de hierro, de barro. Dedícasela al Dios verdadero. Haz como Ana. Ana dijo: Señor, lo que tú me dieres, yo lo dedicaré a ti. Hubo uno que le dedicó su pesebre, hubo otro que le dedicó un aposento alto, su barca, pero la gente que sabe lo que Dios le ha dado, le dice: Señor, lo que tú me has dado, el corazón que me has dado, el alma, yo te lo dedico a ti, para que cuando tú me llames, yo pueda decir: heme aquí, recíbeme, Señor. Vamos a estar en pie en esta mañana. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra poderosa que hemos predicado en esta mañana. Te pido, Dios, por cada persona que pueda oír esta palabra donde quiera que se encuentre. Señor, te pido que tú los salves, que tú los libertes, que tú los cambies y que ellos puedan tomar la decisión de entregarte a ti, Padre amado, lo que tú les has dado. Hoy, como Ana.